buenas. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás prestando en este momento. Por ese lado, 1.000.000 de gracias. En este momento yo voy a conversar contigo sobre la actividad política en República Dominicana. Mayormente yo me voy a concentrar en la figura de Luis Abinader, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Claro, para dicho comentario, mayormente yo me voy a apoyar los datos que ofreció la última encuesta de Martin Stewart, el cual declaró que Luis Abinader, cuando se habla de la intención del voto con mira a las elecciones del 20, la preferencia electoral está alrededor de un 43-44%. Quien le sigue después la figura de Gonzalo Castillo, el aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, con alrededor de un 32-33%. Y después le sigue la figura del expresidente Leonel Fernández con un 18-19%. Si nosotros tomamos esos números y la tendencia se mantiene durante los próximos 5 meses, eso le dice a usted que Luis Abinader tiene muchas posibilidades de ser elegido por el próximo presidente de la República en las elecciones de mayo o junio próximo, si ese tipo de tendencia electoral se mantiene. Claro, hay algo que las personas tienen que entender. Cuando se hablan sobre los resultados de cualquier tipo de sondeo de opinión pública, en la cual la preferencia electoral de los votantes es sumamente importante, nosotros tenemos que entender que ese sondeo de encuesta electoral simplemente es un reflejo de lo que las personas están pensando en el momento cuando se toma dicha en cuenta. Los resultados de esa encuesta no pueden ser proyectados a su futuro, más cuando hablamos de unas elecciones que faltan 5 meses para ser efectuadas. Para entender el por qué nosotros no podemos hacer ningún tipo de proyección hacia el futuro, es porque existen una serie de variables las cuales pueden modificar ese tipo de preferencia electoral que los votantes tienen en este momento por un determinado aspirante a la presidencia determinado. Cuando tú analizas la situación política en este momento, nadie puede decir que 5 meses después estaremos bajo la misma situación política, porque el panorama electoral va variando, partiendo de aquellos elementos, aquellos eventos y aquellas variables las que pueden influir en lo que alguna gente llama la tendencia del electorado en República Dominicana. No cabe duda que cuando se habla de la situación política en República Dominicana, en relación al candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, que si tú analizas los datos de las últimas encuestas, simplemente nosotros podríamos decir que Luis Abinader realmente tiene muchas posibilidades de derrotar al Partido de la Liberación Dominicana y al candidato de esa organización política, Gonzalo Castillo, el penco, porque la tendencia electoral y la preferencia de los votantes de República Dominicana simplemente tienen un alto apoyo hacia la figura de Luis Abinader. Claro, eso no quiere decir que Luis Abinader va a ser el próximo presidente de la República. Nadie está diciendo eso, las encuestas no están diciendo eso y yo tampoco estoy diciendo eso. Ahora, cuando se habla de las tendencias electorales en República Dominicana, de mantenerse, él tiene esas posibilidades. El único problema es que cuando se habla de aquellas variables que pueden cambiar esa tendencia, aquí es donde nosotros podemos decir o podemos hacernos la pregunta, ¿qué puede frenar el triunfo de Luis Abinader como presidente de la República en las elecciones de mayo próximo en 2020? Claro, para este tipo de análisis hay una serie de variables que yo voy a considerar con ustedes en este momento. Razones por las cuales este tipo de comentario pueda que se tome 10 minutos, como pueda que se toma 20 minutos. Porque para mí lo más importante es yo simplemente comentar de una forma que la gente entienda lo que yo estoy tratando de decir, independientemente de que yo tome un tiempo más del necesario para este tipo de trabajo en YouTube.
Una de las primeras variables que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cuando se habla del surgimiento de un nuevo liderazgo, lo cual puede variar la tendencia electoral que Luis Abinader tiene partiendo de los datos de la encuesta de Mark Payne Stewart. No cabe duda que a 5 meses de las elecciones, si tú haces un análisis de todos los aspirantes a la presidencia de la República, en la cual nosotros notamos que cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, desde mi punto de vista, simplemente se ha producido un descenso en la preferencia nacional por su candidatura. Cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, él simplemente ha mantenido esa presencia y, ¿por qué no, esa preferencia por un votante dominicano que sigue al expresidente Leonel Fernández? Otro candidato a uno examinar es la candidatura de Guillermo Moreno. Y si tú analizas, por ejemplo, los resultados de la encuesta de Mark Payne, simplemente lo que le dan un 2-3%, lo cual mantiene su candidatura al mismo nivel anteriormente. Cuando tú hablas de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, es posible que ustedes hayan notado que su presencia electoral fue minimizada, producto de esta encuesta, en la cual su tasa de rechazo está por encima de su tasa de aprobación, lo cual crea la percepción de que la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo es una candidatura estancada. Claro, eso es simplemente la percepción de las personas que fueron parte de la muestra que se utilizó en la encuesta que hizo Mark Payne recientemente. Lo que me dice a mí que cuando se habla del surgimiento de un nuevo liderazgo, a menos que este muchacho que era el síndico actual del Distrito Nacional, David Collado, entre como candidato a la presidencia de la República por una organización política, realmente en este momento yo no veo otro tipo de candidato a la presidencia que pueda desplazar cuando se habla del surgimiento de un nuevo liderazgo que puedan frenar el triunfo de Luis Abinader como presidente en las elecciones del 20. Mucha gente dirá que a 5 meses de las elecciones, producto de una estrategia política, de un mercadeo orientado hacia esos fines, pero también los altos niveles de propaganda, manipulación de la información, control de la información, pero también el alto nivel de periodistas o bocina que simplemente están detrás de la candidatura de Gonzalo Castillo. Eso puede ser un factor que puede levantar un poco la figura de Gonzalo Castillo, porque nadie puede negar. Una buena estrategia de mercadeo, es posible que un candidato que esté en picada con dicha estrategia de mercadeo, ese candidato puede repuntar de nuevo y ir subiendo en la preferencia electoral de los votantes en República Dominicana. De igual manera, puede suceder con el expresidente Leonel Fernández y cualquier otro aspirante a la presidencia de la República que disponga de una cantidad de financiamiento suficiente para sostener ese tipo de propaganda política a nivel de anuncio y a nivel de propaganda política como una forma de hacer un repunte de dicha candidatura y producir un declive de la preferencia electoral que Luis Abinader tiene en este momento. Pero analizando los demás aspirantes a la presidencia de la República, en este momento yo no estoy viendo ese fenómeno. No quiere decir que después de las elecciones de febrero haya un cambio de estrategia por parte de Danilo Medina, de Leonel Fernández, de Ramfi Domínguez Trujillo, de Guillermo Moreno, como una forma de ello aumentar los niveles de preferencia de cada uno de los candidatos que yo mencioné anteriormente. Otro elemento a considerar, otra variable que tú tienes que tomar en cuenta, que sería la segunda, es que Luis Abinader cometa lo que alguna gente llama un error catastrófico, lo cual desborona lo que es la candidatura presidencial de Luis Abinader, lo cual puede disminuir la preferencia electoral de los votantes, producto de ese desplome de la candidatura presidencial de Luis Abinader,
la cual puede ser el producto de errores que muchas veces los candidatos comentan cuando están en el ardor y cuando están en el feudo de una campaña política, en la cual ellos no toman en consideración el tipo de respuestas que ellos dan, el tipo de discurso que ellos ofrecen, pero también el tipo de declaraciones cuando están frente a la prensa, lo cual dicho error puede ser un elemento que disminuye la preferencia de Luis Abinader porque aumenta su tasa de rechazo, lo cual es un fenómeno que ocurre mucho en todas las campañas electorales. La mayoría de los aspirantes a la presidencia tienden a subir, detenerse, bajar un poquito, repuntar de nuevo, y todo va a depender de cómo ese candidato a la presidencia se maneje. Pero uno conociendo un poquito a la figura de Luis Abinader, él no es del tipo de político que comete errores que vayan en detrimento de sus aspiraciones políticas. Contrario al expresidente Hipólito Mejía, que ustedes recuerdan, que producto de sus errores fue uno de los factores que influyó en su derrota frente a Danilo Medina. Pero en el caso de Luis Abinader, es un individuo que simplemente tiene un comportamiento que es por la raya. Cada uno de su pronunciamiento y cada uno de sus discursos se enmarca dentro de la estrategia política que su equipo de campaña tiene, y la imagen política de Luis Abinader es una imagen política bien hecha, bien refinada, como dicen algunos, lo cual se adapta al tipo de personalidad que él tiene. Y yo no veo que Luis Abinader comete ese gran error catastrófico que derrumbe su candidatura presidencial con mira a las elecciones del 20. La variante y el número 3 que tú tienes que considerar es lo que alguna gente llaman los efectos nocivos de una campaña social, la cual puede destruir la imagen de Luis Abinader frente al electorado dominicano y, por qué no, aumentar su tasa de rechazo y disminuir su tasa de aceptación. No cabe duda que cuando se habla de política, en política no es como tú llegas al poder, es llegar al poder. Muchas veces un aspirante a la presidencia de la República, cuando no tiene ese discurso, cuando no tiene esas cualidades oratorias o esa estrategia política que impulsen su proyecto presidencial, produciendo un estancamiento en el crecimiento de ese aspirante a la presidencia de la República, en la mayoría de los casos, los equipos de campaña simplemente tratan de disminuir lo que es la preferencia del candidato opositor. En este caso sería Luis Abinader. Aquí es donde los efectos nocivos de una campaña sucia o una campaña negativa son utilizadas por todas las campañas políticas en todos los países del mundo. Porque una forma que tienen los candidatos de subir es simplemente destruyendo la imagen política de su candidato contrario. Luis Abinader tiene que ser sumamente cuidadoso de esa campaña negativa que el Partido de la Liberación Dominicana, a través de un individuo que no tiene escrúpulos, como lo es el presidente Danilo Medina, y una gran mayoría de las personas que son miembros del comité político del PLD, le dice a ustedes que esa campaña sucia en contra de Luis Abinader es simplemente cuestión de tiempo, es algo que él tiene que esperar. Es posible que esa campaña negativa en contra de la imagen de Luis Abinader tenga sus efectos, y eso produce también simplemente una baja en la aceptación de Luis Abinader por el efecto nocivo que producen los votantes dominicanos cuando ellos asocian la figura de Luis Abinader como un candidato que tiene problemas o que no tiene la capacidad de resolver los grandes desafíos de República Dominicana. Específicamente, cuando nosotros hablamos sobre el aspecto económico de República Dominicana, yo estoy seguro que van a crear una serie de interrogantes de la capacidad que puede o no tener Luis Abinader de manejar la economía dominicana adecuadamente. Pero es algo que Luis Abinader, yo estoy seguro que él tiene la respuesta correcta para este tipo de cuestionamiento en cuanto a su trabajo de cómo enfrentar los problemas económicos en República Dominicana. Un cuarto variante que nosotros tenemos que entender es
¿qué tan importante es la selección del vicepresidente o de la vicepresidente? ¿Es posible que la escogencia del vicepresidente produzca un efecto negativo en la candidatura presidencial de Luis Abinader? Es posible. Pero usualmente un candidato a la presidencia siempre busca un candidato a la vicepresidencia que le sume votos o sea un elemento de unidad dentro de una organización política. Razones por las cuales yo creo que cualquiera que sea el candidato a la vice que Luis Abinader escoja, simplemente es posible que le sume votos, como es posible que simplemente no le sume nada. Pero yo no creo que produzca un efecto negativo cuando se habla de la tendencia de Luis Abinader con mira a las elecciones del 20. Otro elemento a considerar, el cual Luis Abinader no tiene ningún tipo de control, es cuando se habla que aparezca momentáneamente una crisis internacional, la cual puede influenciar y puede cambiar lo que es el panorama político en República Dominicana, porque no cabe duda que una crisis internacional, ya sea económica, política, social, puede influir lo que es la percepción de los votantes dominicanos. Y muchas veces cuando hay una crisis internacional, muchos votantes simplemente buscan la seguridad votando por aquellos candidatos tradicionales o aquellos candidatos que ya tienen una experiencia previa manejando ese tipo de crisis. Conociendo la figura de Danilo Medina, yo estoy seguro que cualquier tipo de crisis internacional, el simple que esté afectando a la República Dominicana, él la va a utilizar como un provecho político de impulsar su candidato presidencial Gonzalo Castillo y disminuir lo que es la capacidad de Luis Abinader como presidente de la República en resolver esas crisis que de repente llegan a República Dominicana, en la cual la falta de experiencia puede ser un factor negativo. Por último, otro elemento a considerar es cuando se habla del elemento fraude. No cabe duda que Luis Abinader, partiendo de los números de las encuestas de Mark Payne Stewart, simplemente proyecta que él tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la República. Pero eso no es garantía de nada. En República Dominicana todos sabemos que el fraude electoral, la compra de conciencia, la venta de votos, el clientelismo político son elementos que hay que tomarlo en cuenta al momento cuando tú hablas de quién va a ser el próximo presidente de la República, porque son variantes que cuando se habla del partido, del gobierno, ellos tienen un control de manejo. Variantes que ellos la van a utilizar de una forma que simplemente empujen lo que es la preferencia electoral hacia el candidato Gonzalo Castillo. Un fraude electoral en República Dominicana, realmente un fenómeno que no es nuevo. Todos conocemos el fraude de Joaquín Balaguer contra Peña Gómez en el 96 y sus resultados, y que en el 2020 haya un fraude electoral con el conocimiento no de la Junta Electoral es una preocupación que Luis Abinader realmente tiene que tomar en consideración el día de las elecciones, porque no importa qué tan alta sea la preferencia electoral, cuando se habla de la compra, venta de votos el día de las elecciones y la supresión de los votantes y, ¿por qué no?, la capacidad de movilización de los simpatizantes a los puntos de votación, son elementos y son variables que son sumamente importantes el día de las elecciones. Sí, por favor, suscríbanse a este canal, denle un me gusta, compártalo y, ¿por qué no?, suscríbanse como una forma tal que una mayor cantidad de personas simplemente escuche este tipo de contenido. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.